Kamau, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, buenos días. El gusto de tenerte por acá. Bueno, Kamau, a ver, una pregunta que parece repetida, pero me parece que da pie como para que nos cuentes cuál es la interpretación tuya del escenario. ¿Qué va a pesar más? ¿La realidad local, las propuestas locales, el contexto nacional, la suma de las dos cosas, tu historia política? Porque en definitiva, a diferencia de otros candidatos, tenés cosas de gestión para mostrar. Contame cómo ves la receptividad de la gente respecto de tu propuesta en esta campaña. Es un análisis difícil ahora de tener precisión, por la coyuntura en general, Martín. Yo creo que el peso de los intendentes es importante, es la cuestión territorial, es la comuna, quién va a conducir y va a administrar cada uno de los municipios. Eso tiene un peso muy particular. Hay una coyuntura nacional, hay una coyuntura provincial, después está cada uno de los candidatos. Como decís, por ahí el peso, la historia mía de haber estado 2 veces candidato a gobernador, la intendencia tiene una determinada característica, pero las elecciones son muy particulares y a veces va más allá de la persona o a veces va más allá de las características locales y las influencias o de qué manera se levante la gente ese día. Hay mucha gente que todavía está indecisa y esas personas que están indecisas van a tener una influencia muy importante en lo electoral. También hace un tiempo atrás, cuando se hacían las PASO, había una sensación y un enojo de la sociedad por el efecto de la pandemia, por todo lo que significó, lo que hemos sufrido todos. Y hoy eso se va revirtiendo. Ahora ese enojo sigue, se revierte, la sociedad va y vota qué modelo de Argentina quiere hacia el futuro, si se vuelve para atrás, si consolidamos, si apostamos para que podamos salir de una muy buena negociación con el fondo hacia Argentina empieza a crecer, si apostamos a el desarrollo en base del trabajo genuino, la inversión, el progreso porque se logra mayor industria, mayor productividad. Yo apuesto a eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Es una incógnita difícil de encontrar o saber hasta que lleguemos el domingo y contemos los votos. ¿Cuánto pensás que puede incidir la actualidad, la realidad económica? Sabemos que hoy la sociedad está inmersa en un debate respecto de la política de control de precios. Yo particularmente tengo una opinión, pero no pretendo que sea la dominante. En definitiva, lo que yo digo es que hay experiencias previas que han demostrado que esto no funciona y estamos repitiendo metodologías. Pero de todas formas, ¿tu lectura cuál es respecto de la incidencia de la economía en esta elección? A ver, si uno mira la sensación actual, todavía estamos saliendo, mejorando, pero bueno, indudablemente todavía queda mucho por recuperar. Hay industrias que se recuperaron a un porcentaje importantísimo, hay otras que todavía le cuesta. Hay decisiones que han tenido un impacto en la economía importante, por ejemplo, el previaje como una medida del gobierno nacional que promueve fuertemente el turismo y cada fin de semana largo se siente que eso tiene un impacto positivo. Pero espera, perdóname, ahí estás hablando de actividad económica. Te pregunto fundamentalmente por el tema precios. Bueno, la inflación es un problema. Está claro que la inflación es un problema, porque los salarios no están yendo al ritmo de la inflación. Hay que, en esta etapa, tratar de controlar indudablemente la inflación. Ahora sí, el control de precios funciona, no funciona, hay que tomar medidas para que también haya una conciencia en la sociedad que hay sectores que tienen que ser un poco más solidarios en la etapa donde la Argentina lo necesita. Y tenemos que entre todos tratar de equilibrar. Me parece que es el desafío. Después, si hay una decisión de cuidar el tema de los precios, es por una decisión del gobierno de poner en la vidriera esquemas que a todos nos tienen que llamar la atención o a todos tenemos que entender que tenemos que buscar precios, porque hay lugares que indudablemente se abusan o por el tema de la inflación o por la generación de intereses de determinados sectores hacen a que la economía sufra por el tema inflacionario. Pero la verdad, Martín, más allá de esta coyuntura que nos preocupa, tenemos que discutir la cuestión de fondo. ¿Qué Argentina queremos? Yo personalmente creo que la Argentina, y esto lo hemos sufrido y es parte de los problemas que hoy tenemos, una Argentina para atrás, a base de endeudamiento, para solucionar los problemas estructurales que en realidad no lo solucionaron, solamente hicieron pagar y generar timba financiera, no es la Argentina que
va a construir futuro. Una Argentina con un peso de deuda que nos dejó el gobierno anterior, hoy es parte o gran parte del problema estructural que estamos teniendo. La pandemia fue otro tema que nadie esperaba. Ahora, lo que tenemos que discutir, ¿qué Argentina vamos a construir? Hoy estamos en un proceso electoral, va a venir el 14 de noviembre, se va a elegir más legisladores, menos legisladores. La Argentina tiene que seguir, el presidente va a seguir tomando medidas en que todos tenemos que trabajar y debatir. ¿Cuál es el rumbo correcto? ¿Y de qué manera vamos a lograr que la Argentina tenga una muy buena negociación, que la están llevando adelante, no quiere ceder ante los intereses del Fondo Monetario Internacional porque necesitamos que nos den capacidad de recuperación? Y para eso tenemos que estar toda la política unidos y juntos para que eso sea lo mejor para la Argentina. Tenemos que discutir cómo vamos a salir de este tema, la inflación, cómo vamos a recuperar credibilidad, inversión, en todo lo que signifique una Argentina que vuelva a ponerse de pie en beneficio de todos los sectores, de la economía, del que más necesita, de las nuevas inversiones que hoy se están generando. La verdad que esta oportunidad de la construcción o la mirada del mundo, del medio ambiente, Argentina tiene un potencial enorme. Bueno, hay que ser inteligente y generar alternativas y oportunidades en un país que tiene mucho para ofrecer al mundo y un país que nos puede generar una vez más la recuperación económica y un futuro genuino para todos. Camagüey, ¿se puede generar este ámbito teniendo en cuenta el nivel de beligerancia política que hay, de una visión muy sesgada de la realidad? Digo, ¿se puede generar ese ámbito? Porque está bien, es cierto, yo creo que la mayoría de los ciudadanos abogamos por eso, queremos un país mejor, un futuro para nuestros hijos, vivir mejor nosotros, pero la propuesta de la clase política es mirar la viga, la paja en el ojo ajeno, no observando la viga en el propio, sería citando la Biblia, pero digo, estamos permanentemente en choques, en controversias, en buscarle la quinta pata al gato de la acción del rival. Digo, la política va de la mano con las necesidades reales de la gente. Es el desafío que tenemos. A ver, si yo recién te hago un análisis de la realidad de la Argentina, lo que sucedió. Una realidad indiscutible, porque uno tiene que mirar para atrás las cosas que no tiene que hacer. Pero comparto 100% cuando uno ve que la coyuntura es sumamente difícil, y en realidad lo hay que hacerlo siempre. Hay que trabajar en conjunto en la búsqueda de la solución de los problemas estructurales que tiene la Argentina hace mucho tiempo. La Argentina, las provincias, nuestro país en su conjunto, tiene cuestiones estructurales que tenemos que definir. No podemos ir de un extremo al otro. Encontremos el equilibrio razonable para que la dinámica del progreso y el desarrollo sea sobre una base de acuerdo, que gobierne quien gobierne, tengamos esos puntos en comunes y que no retrocedamos y que no cometamos los mismos errores que en el pasado sucedieron. Después uno puede correrse un poco más, un poco menos, pero nunca perder el rumbo de la razonabilidad, del diálogo y de el objetivo en común para lograrlo a mediano o largo plazo. A veces se puede acelerar cuando la economía, el mundo da oportunidad, y a veces se va un poco más lento, pero nunca retroceder. Yo creo de la política de ese lugar. Recién veía la pregunta que hacía a los oyentes, ¿qué espera de un político argentino? Yo diría, ¿qué espera de la política argentina? Y estoy seguro que todos vamos a coincidir, que se pongan de acuerdo, que de una vez por todas haya un debate, que haya la posibilidad de tener puntos en comunes, que podamos ir en un sentido realmente hacia la construcción de un futuro mucho más predecible y mejor para todos los ciudadanos. Esa es mi aspiración y por lo que peleo y digo cada vez que me preguntan de lo que creo de la política y lo que siento de la política y el compromiso que asumo con absoluto respeto y diálogo con todos los sectores. Esto quizás no vaya hacia el candidato, al senador, al candidato, sino más bien a la política en general. Digamos, ¿esto es posible con los actores que hoy tenemos dando vuelta? Porque uno escucha a Macri, critica a Alberto Fernández critica a Macri, y estamos ahí y no hay una búsqueda de consenso, es decir, bueno, está bien, pensamos distinto, pero en este punto pongámonos de acuerdo y avancemos. Ni eso no se da. Me parece que la ciudadanía está esperando precisamente esos gestos, ¿no? Nosotros hoy estamos en un proceso electoral y lógicamente estamos en la última recta y empieza, cada uno a tratar de captar votos con discurso o con planteos.
que a mí en algunas cuestiones me preocupa, porque no estamos discutiendo cuestión de fondo, ¿no? Yo y digo esto con mucho respeto, pero por ejemplo la oposición que dice queremos más votos para poder tener más legisladores y piden para tener más legisladores para obstaculizar y para frenar, pero no estamos discutiendo la cuestión de fondo, no estamos discutiendo o nos están diciendo qué van a hacer con la Argentina o de qué manera van a colaborar para que la Argentina se recupere. Y está bien, nosotros a veces nos enganchamos con cuestiones que se discuten, pero yo quiero en esto tratar de ser un poco una lectura más precisa de lo que necesitamos hacia adelante, ¿no? Estamos en un proceso electoral, hay discusiones, hay diferencias, uno plantea la culpa de uno, de otro, algunos plantean ideas, de la manera que querramos poner este proceso electoral, pero el desafío más grande que vamos a tener va a ser después de la elección, es cómo logramos, primero, trabajar fuertemente en todos los programas que se está desarrollando con el gobierno, que el presidente lo fue anunciando, cómo eso tiene efectividad en determinados lugares, cómo trabajamos en el interior de la provincia y cada uno de nosotros, los legisladores, en aquellos proyectos de leyes que permitan, por ejemplo, en el Norte Grande, tener beneficios, cómo hacemos en gestionar, en el caso mío, ustedes saben que a mí, por mi experiencia como intendente y cada vez que estuve en lugares del Ejecutivo, fui capaz de conseguir obras, infraestructuras, saber por dónde ir, poner a disposición de la provincia, como lo vengo haciendo, y de los intendentes de nuestro partido, de otros partidos, porque no hay margen, no tenemos mucho margen para seguir discutiendo cuestiones que no van por el interés de la sociedad, que son de la política. Tenemos que empezar a construir, discutir cuestiones de fondo que permitan crecer y desarrollarnos. No tenemos margen porque la deuda, es difícil de salir de la coyuntura de la deuda que nos dejó el gobierno anterior, no lo quiero ni nombrar para que no empecemos en cuestiones de señalar a uno u otro. Nos tocó la pandemia y tenemos que salir de esta coyuntura. Y lo vamos a hacer todos los argentinos juntos, trabajando, poniendo voluntad y encontrando las coincidencias para resolver los problemas más graves que hoy no lo tenemos y que lo tenemos con un problema realmente complejo porque la sociedad lo sufrió y la pandemia empeoró muchas de estas cuestiones. Camau, yo más de una vez dije que el país tiene un problema muy serio porque hace 60 años viene prácticamente, salvo con la excepción de los primeros años de la presidencia de Néstor Kirchner, con déficit constante. O sea, esto de la deuda es un tema que merece ser discutido profundamente. Pero me interesa algo que acabas de decir. O sea, pensar, mirar, apostar hacia el futuro para no repetir errores. ¿Qué actores pensás vos que pueden ser valiosos para el futuro? Fundamentalmente hablando de la nueva generación de políticos. ¿A quiénes ves? Porque me imagino, porque los que te conocen saben que, por lo menos en cuanto a la gestualidad política, sos más un moderado que un extremista, ves probablemente en varios sectores a personas valiosas para construir hacia el futuro. Coincido con vos que la Argentina viene con déficit hace muchos años. Y la verdad, Martín, te voy a ser sincero, yo creo que después del 14 vamos a poder ver, después del proceso electoral vamos a ver quiénes son aquellos políticos o aquellas personas que piensan y tienen esta mirada, con las actitudes y con la forma que vayan actuando. Confío que hay muchos, con muchos que hablo y con muchos que son de nuestro partido y que son de otros partidos, por una cuestión generacional, pero no únicamente generacional. Hay muchos que hace muchos años estaban y que son más grandes que nosotros y tienen una mirada de la misma característica. No podemos seguir una Argentina que va de un extremo al otro, no podemos seguir una Argentina que al final lo que se promueve es que la grieta sea más amplia. Y van a ser los desafíos de lo que se viene a partir de esta elección, de lo que se viene en los próximos años, porque no tenemos margen. Yo veo que este tema del déficit que vos decís, pero cada vez que venimos en situaciones complejas, Argentina, y caemos en ese pozo y después salimos, bueno, cada vez estamos cayendo en un pozo más profundo. Y cada vez se hace más difícil salir y cada vez se hace más complejo y el mundo se pone más complejo. Y tenemos un país con un potencial enorme. Dependerá de la actitud de nosotros, pero también dependerá de la sociedad a la hora de elegir, de votar y de entender también cuestiones que hace a la reflexión, hace a poder también preocuparse e informarse y no a veces por cuestiones sentimentales o por coyunturas sentimentales, porque la pandemia generó malestar y generó bronca por cuestiones que son difíciles también a veces
es entendible en la sociedad, pero también hay que entender cuando uno gobierna y tiene que tomar decisiones. Y a propósito de eso, de la pandemia, cuando arrancó, Alberto tenía casi 80% de imagen positiva y de respaldo ciudadano, y hoy la mayoría de las encuestas lo muestran en un porcentaje bastante bajo, 20-25% de imagen positiva. ¿Pensás que el presidente de alguna manera podrá recuperarse en el corto plazo en términos de imagen positiva? Todos los presidentes que gobernaron durante la pandemia, Martín, tuvieron un costo. Y de hecho, Merkel, la gran dirigente de Alemania, reconocida en el mundo, terminó perdiendo su partido la elección, lo cual, eso tuvo un costo, porque la gente estuvo encerrada y porque la economía obviamente afectó a todo, y eso genera malestar. Ahora, la Argentina tiene una dinámica muy particular y el desafío de Alberto Fernández viene a partir de ahora. Pasada la pandemia, que todos estamos ya vacunados, que estamos en condiciones de salir, va a ser importantísimo la negociación con la deuda para empezar a llevar adelante su plan de gobierno. Y hay tiempo para recuperar. Pero más allá de la recuperación y la expectativa que tenemos, porque si al presidente le va bien a los argentinos, tenemos que tener tranquilidad y confianza que los argentinos podemos, y estoy seguro que vamos a estar mejor y que podemos salir adelante. De la misma manera en nuestra provincia, tenemos que trabajar para fortalecer aquellas cuestiones que son importantes, no solo en obras de infraestructuras, en cuestiones de fondo, en cuestiones de generar alternativas para generar trabajo en determinadas cuestiones que son fundamentales para los correntinos. Yo el otro día estuve con Ferraresi, el ministro de Vivienda, hablando de la construcción de casas de maderas, por ejemplo, algo que hace mucho tiempo se viene hablando, yo lo vengo sosteniendo en cada una de mis campañas, creo que es una salida importante, como un eslabón importante, un eslabón más de darle valor agregado a lo que hoy estamos produciendo. Hoy tenemos un crecimiento en aserraderos, pero hace falta un eslabón superior, que dé más trabajo y calidad a lo que producimos. Y las casas de madera es una alternativa porque tenemos demanda, porque tenemos que generar conciencia, que son casas que duran y tienen la misma calidad de las casas tradicionales, y que también es una posibilidad de exportar que tiene Corrientes, porque el mundo consume casa de madera. Y estas son, para mí, visiones y miradas que tenemos que entre todos trabajar para lograr una provincia que tenga un crecimiento en su economía, porque somos una provincia que los salarios son bajos, que tiene dificultades, pero que tenemos un potencial. Y si lo hacemos en conjunto, oficialista, oposición, y tenemos 3, 4 puntos en común, yo soy de lo que voy a estar promoviendo y generando para que podamos lograr ese camino para todos los correntinos. Chocamos, Camau, en esas circunstancias con un problema muy importante. Es buena la idea de las casas de madera, Corrientes sin duda tiene un potencial. Hace poco se inauguró una línea eléctrica en esquina dotándole de energía a una empresa que exporta. Una empresa que exporta hace años a los Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí. Es decir, esa idea tuya, la idea que se está plasmando, me parece que es generalizada y es acompañable obviamente por toda la sociedad. Ahora bien, se necesitan no solamente esa línea de energía, sino mucha más energía que genera Corrientes en su territorio y que lamentablemente la vemos pasar muchas veces, que es Yacyretá, y cuya administración no está en manos de los correntinos, cuya administración muchas veces deja de lado los intereses precisamente del lugar donde se genera la energía. Esa cuestión me parece que es la que debemos resolver los correntinos y hacerle ver también a Nación que muchas veces las desigualdades parten desde allí, desde la mirada de Buenos Aires hacia Corrientes. A ver, podemos discutir, lo estamos trabajando, que necesitamos tarifas diferenciales en nuestra región. De hecho, lo estamos trabajando en un proyecto de ley. Pero no es todo culpa del gobierno nacional, porque si no es muy fácil echar la culpa. Nosotros tenemos déficit porque hay un problema de inversión en la ADP de hace muchos años y tenemos fuga. Entonces uno va y ve que los cables son antiguos, que no se invierte, que no se generan un montón de cuestiones que son responsabilidad de la ADP. Ahora, pausa acá. En las obras, Martín, te escucho con atención, pero a donde apunta Diego fundamentalmente es a la legitimidad de que Corrientes maneje Yacyretá. Yo puedo estar de acuerdo con vos en que después viene el tema de la inversión en la ADP, que es un tema como para discutirlo, porque también los recursos merecen ser discutidos. Recibimos 25.000 millones de pesos menos que el Chaco, con prácticamente la misma cantidad de habitantes por año. Ahora, a Yacyretá hay que darle una administración correntina. Esto ya de una buena vez, porque no puede ser que en Misiones los políticos misioneros hagan campaña diciendo si el peronismo pierde la elección nacional, perdemos Yacyretá, como hizo Maurice Clos en el 2015. Ahora, eso es robarnos. Vuelvo a terminar de lo que te digo. Ahora, perfecto. Las obras de infraestructuras que hacen falta con el gobierno nacional, sentémonos a hablar, sentémonos a empujarlo en conjunto.
sentemos a ver cómo hacemos que esas obras puedan llegar con esas características a aquellos lugares donde nosotros estamos promoviendo el sector industrial. Ahora, Yacyretá es una cuestión muy particular que hace mucho tiempo cuando se negoció, Corrientes no tuvo la capacidad de imponer cuestiones que eran importantes para nuestra zona. Ahora, yo Pero también estoy de acuerdo. Ejemplo, porque cuando yo la creo que primera administración de Yacyretá fue correntina. Hay que trabajar en cómo le damos una determinada etapa de conducción a Misión y otra determinada etapa de conducción a nuestra provincia. Eso cuenten conmigo, estoy dispuesto a debatirlo, a discutirlo con absoluta responsabilidad de defender los intereses de mi provincia. Ahora, yo te garantizo que estas discusiones yo la profundizaría y acompañaría y estaría totalmente de acuerdo en encontrar un camino razonable y que Corrientes tenga manejo de otras características con relación a la represa. Yo quiero decir que no te imputo esto a vos, porque la verdad es que sos un político que tiene poco tiempo relativamente en el tema del ejercicio de la política, y además tu primer gestión fue 4 años en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, o sea, con una finalidad específica dentro del ámbito ciudadano. Pero el manejo de Yacyretá es una decisión política del gobierno nacional. Le ha entregado el manejo de Yacyretá a Misiones de manera insólita. Y no le imputes únicamente al peronismo, al kirchnerismo, porque no, Macri hizo exactamente por lo eso, mismo. Perdón. Es un trabajo en conjunto entre los correntinos. Perdón, por eso, vos me interrumpiste, pero vos sabés lo que yo pienso al respecto. Sí. También durante 4 años de la presidencia de Mauricio Macri no decidió Macri entregarle la administración a Corrientes. Pero vayan a preguntarle a Entre Ríos si se le ocurre, por ejemplo, cederle la administración de Salto Grande a Corrientes, que tiene la misma situación geográfica que tiene Misiones con Yacyretá, tiene Corrientes con Salto Grande. O sea, me parece que este tema es un tema político que merece ser combatido con toda la fuerza, pero dejo en claro que no te imputo este tema. La última, a ver, en el reportaje anterior nos decías, si hace falta, termina la elección, revalido mi banca y me junto con el gobernador para hablar de la agenda correntina. ¿Cómo viene el diálogo con Valdés? No, hablamos hace poco por un tema en particular, hablamos por teléfono por tema de la apertura de la frontera, bueno, cuestiones técnicas, ¿no? Sí. También para que se entienda, ¿no? A veces yo no quiero entrar si cuando hablábamos de la frontera, si era una cuestión electoral, había que encontrar una salida para que esto se empiece a encauzar y lograr la apertura en Paso Los Libres el resto de la provincia. Y eso es importante, la provincia y nación en determinadas cuestiones protocolares. Y quedamos seguramente después de las elecciones juntarnos para hablar de estos temas. No cambia ni mi forma de mirar la política, no cambia, y creo que y con el gobernador tenemos una excelente relación personal, amistad, más allá de que uno representa a un sector y a otro, pero ese diálogo va a seguir existiendo y lo tenemos que hacer, y tenemos que, esto que yo recién decía, poner sobre la mesa. Creo que, y estoy seguro, bueno, el gobernador tiene 4 años por delante, tiene absoluta responsabilidad, que el pueblo lo votó con un porcentaje altísimo, y hay que trabajar para dar respuesta a aquellas cuestiones que en conjunto podemos resolverla. Y esa tiene que ser la voluntad de todos. Como siempre, muy gentil por tu presencia, ¿eh? Que tengas ustedes. toda la suerte. Nos pasamos un poquito, tenemos consigna y pausa, ya volvemos, ¿eh? ¿Qué esperás de un